Se trata de una actitud infantil que será denunciada ante la Comisión de Ética. El diputado Héctor Arce denunció que la legisladora opositora Tatiana Áñez lo agredió. Me agarra de un brazo con una mano y con el otro me presiona del cuello y sentía que me faltaba aire y ahí me provoca tres rasguños. Y aquí, esta va a quedar para siempre, es una herida profunda. La bochornosa sesión en el Legislativo tiene lugar después de un fin de semana en el que se vivió lo mismo. En la sesión de diputados, donde también se registraron enfrentamientos por los cargos en la directiva. Además, acusaron de disidentes a legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos. Mire, nosotros podemos presentar tranquilamente una acción de cumplimiento o un amparo constitucional, porque estamos hablando de un proceso que tiene que ver con una reglamentación que corresponde obviamente cumplirla. No obstante, la tensión también se vivió en las calles. Santa Cruz se registró como el epicentro del conflicto, donde los enfrentamientos se extendieron hasta la noche. De que aquí es Bolivia y la vamos a hacer respetar y aquí no mandan los masitas, aquí manda el pueblo. Señor, tiene razón, ustedes lo saben, que es lo peor. Ustedes que no hacemos nada, no dejan hablar en nada. En Potosí también se registraron hechos de violencia. Denunciaron agresiones de grupos afines al movimiento al socialismo. Han venido a desbloquear, han venido a agredir, a botar piedras, dinamitas, pero señores, han sido reconocidos, hay filmaciones. Lamentable, y que sepa el pueblo, ¿quiénes son los que estaban encabezando? Un jefe de gabinete, un presidente de la Asamblea. En Cochabamba se registraron gasificaciones en la tranca de Suticoyo, donde la policía utilizó agentes químicos para dispersar a los bloqueadores. En Tarija, un grupo de personas contrarias al paro intentaron levantar los puntos de bloqueo y se produjeron amagues de enfrentamiento. Sin embargo, vemos de que la población está acatando disciplinadamente, ha tomado conciencia de que hay que revertir y que estamos en contra, esta movilización es en contra del paquete de leyes que nos ha impuesto el gobierno. En Oruro también se sintió la tensión e incluso llegaron a los golpes. En La Paz existieron bloqueos esporádicos, mayormente en la zona sur, mientras la ciudad del Alto vivió una jornada de tranquilidad. Somos vecinos que tenemos la convicción de toda la gente que queremos que se cumplan las leyes, queremos que se respete la Constitución, que se cumplan las leyes, no estamos pidiendo nada extraordinario. Para el vocero presidencial Jorge Richter, es imposible pensar en un diálogo con sectores como el CONADE o el Comité Cívico Pro Santa Cruz. El diálogo con aquellos sectores que tienen afinidad natural con el movimiento al socialismo, como gremiales, como transportes, etcétera, ellos siempre van a tener la puerta abierta para poder dialogar. Cívicos, CONADES, ¿qué podríamos negociar con el CONADE? Además, ¿cuál es la propuesta del CONADE? ¿Qué es lo que está pidiendo el CONADE? El CONADE Cochabamba pide encarcelar procesos penales para la gente que llevó adelante el proceso electoral 2019. No tienen una agenda uniforme, no tienen un pedido claro. Y así está, Cecilia, el panorama es un resumen que le mostramos al país de lo que ha ocurrido y lo que ha dejado esta primera jornada de paro. Pero del tema vamos a seguir hablando a continuación, Cecilia. Primer año del presidente Luis Arce a la cabeza, obviamente, de Bolivia. Y esta noche queremos agradecer y saludar al doctor William Vascopé, que nos acompaña y que ha sido uno de los principales observadores y críticos, no solo de la ley 1386, sino de la primera ley que salía prácticamente de esta ley 1386 y que sí fue abrogada, fue eliminada, porque en realidad no abrogada, pero no llegó a aprobarse totalmente, pero que sí fue eliminada en su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Doctor Vascopé, buenas noches y bienvenido a Que No Me Pierda. Cecilia, muy buenas noches. Juan Carlos, pueblo boliviano, un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, a sus órdenes para poder ver la situación que estamos pasando bastante atencionada. Doctor Vascopé, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. A ver, la 1386 de amplio análisis en el proyecto, que como lo decía Cecilia, ha sido anulado, ha sido archivado, pero la ley que le han denominado como ley madre está generando todas estas protestas. ¿Hay alguna forma, ha visto usted, ha observado alguna modificación que se pueda realizar a esta ley que convenza a los sectores que están susceptibles en este momento?
Bueno, Juan Carlos, a ver, yo creo que esta 1386 tiene un conflicto, es que viene adjunto con un anexo que lo aprueban, Juan Carlos, Cecilia. Y es lo siguiente, acá yo lo tengo la 1386, ¿no? Son en realidad 7 artículos y vienen unas disposiciones finales. Pero el tema es de que acá en el primer artículo el objeto es aprueban la Estrategia Nacional de Lucha contra las ganancias, contra la lucha de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Es decir, la estrategia, es decir, cómo van a llevar adelante políticas, estrategias, directrices para luchar contra un flagelo. Está bien, ¿no? Pero en el artículo 2 ya es lo que les extraña bastante a varios sectores, especialmente me parece a los gremialistas, ¿no? Y puede ser a ciertos otros sectores que indican, se aprueba esta estrategia, dice, ¿no? Y que en anexo forma parte integrante de la presente ley, en anexo. Entonces uno ve el anexo y este es el anexo, ¿no? Que tiene en realidad más de 53 páginas. Y como hay varias políticas públicas, directrices, estrategias que están acá, en uno de los puntos, a partir de la página 24 y 25, ponen al sector informal que identificado como uno de los problemas que hacen posible que lo ilícito ingrese y que esto debe ser combatido de alguna forma, pero no aterrizan en decir qué es el sector informal y a qué monto o qué cantidad de patrimonio se va a decir lo informal, lo formal, lo que puede ser peligroso. Entonces esto es tan amplio, Cecilia, Juan Carlos, que permite dos cosas. Uno, que a partir de acá salga algún decreto supremo que haga volver la anterior ley que se dejó sin efecto, es decir, el proyecto de ley anterior, y además del Consejo Nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas, también salgan directrices, porque, ojo, de este anexo, después de que identifica a los informales, usted puede venirse a las siguientes páginas, por ejemplo, la 39 para adelante, puede venirse para la 41, y este punto, la 47, por ejemplo, la página 47, restablece el ROS. ¿Qué es el ROS? Recuerda que hablamos un poco de esto en el anterior proyecto de ley. Es el registro de los sujetos obligados, donde todos tenían que reportar los movimientos sospechosos o los que le pidan a usted. Entonces, en esta parte se habla del ROS, de ese registro. ¿Qué indica? Desarrollar la capacidad del sistema del ROS electrónico a efectos de ampliar y mejorar el mismo. Entonces, volvemos, reitero, a lo mismo de la anterior ley en varios puntos. Entonces, la desconfianza de esos sectores se va justificando porque se van a empezar a desprender ciertos decretos que puedan desarrollar lo que anteriormente estaba en ese proyecto de ley, porque hay una estrategia. La estrategia está acá. Y esta estrategia se va a convertir no solamente en directrices o políticas, sino en una norma jurídica, ¿sí? Y además, otro punto. En el artículo 4 indica que todas las instituciones públicas y estatales, ¿no? Deben de alguna forma reportar sus avances al tema de la UIF. También la UIF en este anexo se va desarrollando directrices que pueden salir en resoluciones, en decretos, y obviamente va a ser lo mismo con lo que nos ha ido asustando, digamos, a la población de que vayan a controlar el patrimonio desde cero montos, el tema del secreto de cualquier ciudadano o profesión o el truco que te ponían, Cecilia, u otros. Entonces no está garantizado de estar redactado tan general en este proyecto de ley, más su anexo. Podríamos desarrollarlo más, Juan Carlos, Cecilia. Son aspectos bastante técnicos, pero a partir de esto pueden desarrollarse las políticas convertidas en decretos o resoluciones y que obviamente a la gente le va a tener asustada, ¿no es cierto? En ese contexto, creo que lo más
por lo menos saludable, sería abrir la mesa del diálogo, discutir estos anexos y por lo menos yo les aconsejaría a la gente del gobierno, para no llegar a mayores, obviamente, ¿no? Es que esta ley, como está aprobada así, sin consenso, porque lo han hecho pasándose por encima, obviamente, varios artículos que indican que hay que tener un consenso en construcción de leyes. Lo mejor sería que lo abroguen, porque esta normativa, obviamente hay otras normativas, pero así, para dejar abierta una puerta, nos va a poner de nuevo en la tensión que tuvimos con el anterior proyecto de ley. Eso en cuanto a esta ley 1386, que reitero, es una puerta abierta para el dibujo libre del Ejecutivo que quiera desarrollar políticas que ya lo vimos anteriormente, Juan Carlos, Cecilia. Reitero, el tema del secreto profesional, el tema del control del patrimonio, estar viendo el tema del ROS como si fuéramos empleados públicos de la UEF. No creo que sea muy saludable hablar de este tema si siguen manteniendo así como está, Cecilia, Juan Carlos. La ley 1386, doctor, está en vigencia en este momento porque esta ley se aprueba, si no me equivoco, en septiembre. Sí, en realidad esto es en agosto, ¿no? La ley es en agosto. En agosto. La 1386. Bien. Esta ley ya está en vigencia. Entre las observaciones claras que usted está haciendo con relación al anexo, porque la ley en sí solo tiene 7 artículos, pero efectivamente tiene un anexo. Muchos sectores que han dialogado con el gobierno nacional se basan en los 7 artículos. ¿Usted cree que estos sectores que han aceptado, obviamente, la ley 1386 en su vigencia ahora y que dicen no hay problema, porque tenemos que ser claros también, hay sectores o hay gremialistas en este sector que están divididos, lo propio pasa también con el transporte, no todos están de acuerdo como ocurría con la ley que se eliminó de la Asamblea anteriormente, pero ¿usted cree que ellos no han leído el anexo y estos puntos que usted nos va a decir ahora, cuáles pueden ser los más peligrosos? Bueno, la estrategia como tal no está articulada, son directrices, principios que te dan y que estas se van a traducir en un decreto supremo. El artículo 7, por ejemplo, es lo que han reclamado especialmente los transportistas. Inclusive el sector del transporte dijo, quiten este artículo y estamos tranquilos. Los gremialistas son más radicales. Leemos el artículo 7. Dice, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, ojo, ¿no? La estrategia, podrá ser ajustada por el órgano ejecutivo, del nivel central mediante decreto supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional. Muy bien, aquí hay una contradicción si se dan cuenta. Muy bien, mediante decreto agarramos ciertas directrices como esto del ROS y ponemos en vigencia, mediante decreto. Y lo pueden ajustar, que es modificar, Cecilia, Juan Carlos. Si es modificar, ahí uno técnicamente se pone a pensar y decimos, a ver, ¿quién ha aprobado esta ley más el anexo? Es un órgano de poder, esa es la Asamblea Legislativa. Entonces, por decreto, y el Consejo, que son ministros, pueden modificar esto. ¿Qué dice el artículo 12 de la Constitución? Existe la división de poderes y ninguno con el otro puede asumir competencias de un órgano de poder. Entonces, si los del legislativo sacan esto, el legislativo tendría que modificarlo. Es decir, una ley se tiene que modificar con otra ley. Exacto. ¿Cómo lo van a dejar a un decreto? ¿Se dan cuenta lo técnicamente pobre que a veces redactan los del Ejecutivo y los del Legislativo? No sé si leen o no tienen técnicos y aprueban estas barbaridades que inclusive son inconstitucionales. Si se da cuenta, con esta simple lectura y ver el artículo 12 de la Constitución, uno ya se da cuenta pues que el Ejecutivo se va a pasar por encima del Legislativo. Y los del Legislativo, lamentablemente nuestros diputados y senadores del movimiento al socialismo, no sé si leerán o no apreciarán el mandato constitucional que se les da, que van a permitir que los ministros se suban encima de lo que ellos han aprobado. Eso hablando técnicamente. Ahora, en términos de política pública, obviamente el Ejecutivo va a tener dibujo libre a partir de estos anexos de hacer varias cosas. ¿Y qué nos garantiza a los ciudadanos y a los sectores en protesta que el Ejecutivo no va a hacer lo que han retirado con la anterior ley?
Me pregunto, Cecilia, esa es la duda que tenemos, no tenemos seguridad y certeza. Ya se dan cuenta que el artículo 7 es inconstitucional. Doctor Vascope, lo que hoy está viviendo el país con paros, con las jornadas lamentablemente de violencia y con lo que hoy ha ocurrido con el primer año de gobierno a partir del mensaje presidencial, marcan una polarización que creo que ya la gente, la población la conoce ampliamente, pero que al margen de solucionarse se está profundizando. De un lado, a partir de esta ley que nos acaba de explicar, que es la ley observada y que está generando estas movilizaciones, no ven ningún tipo de problema y es más, no pretenden ningún tipo de modificación, pero a los sectores que están movilizados hablan y ratifican que son actos conspirativos. ¿Hay una mezcla? Es decir, ¿esto se resuelve jurídicamente o se resuelve políticamente, doctor Vascope? Bueno, si habría una solución jurídica, obviamente como abogado podría decir que presenten una acción de inconstitucionalidad, concreta o abstracta, digamos, o los diputados, senadores de oposición podrían hacerlo. Eso sería lo jurídico, presentar la inconstitucionalidad porque hay una invasión a la división de poderes, ¿no? Evidente en el artículo 7, y obviamente aquí hay ciertas cosas que podrían invadir el derecho a la propiedad privada, el patrimonio, inclusive el secreto profesional, por los anexos como están desarrollados. Pero, nuevamente reitero, sería bastante inocente o ingenuo cuando tenemos un tribunal constitucional que no nos da las garantías necesarias, y lo he explicado varias veces. Anteriormente había una sentencia constitucional publicada que decía que no se puede juzgar en rebeldía. Después lo hicieron desaparecer e indicaron los del Tribunal Constitucional que no había la autorización de publicar, que eso no era oficial, y lo retiraron, ¿no es cierto? Y ese Tribunal Constitucional no nos da señales de vigilar la Constitución y su supremacía en lo jurídico. Pero ya en la mesa política, apelando un poco a la experiencia de uno que tiene desde la Asamblea Constituyente, estas cosas, Juan Carlos, Cecilia, podrían solucionarse en una mesa abierta de diálogo, pero de sincera vocación para evitar estas contiendas, que lo único que va a hacer, Cecilia, Juan Carlos, es que esto se vaya tensionándose más y que posiblemente después no haya retroceso atrás. No se olvide, Juan Carlos y Cecilia, que así comenzó el 2019 el descontento con el tema de las elecciones cuando Evo Morales quería de alguna forma perpetuarse en el poder. Posición mía, que yo la observé así, y varios ciudadanos. Y así poco a poco Santa Cruz fue llevando al país a un camino sin salida y menos para Evo Morales, ¿no es cierto? Lo que ahora por lo menos se debería hacer es sentarse, revisar estos artículos y especialmente los anexos y el artículo 7, ¿sí? Y ver obviamente el tema a quién vamos a investigar y quiénes son los que quieren lavar su dinero, porque hay sectores, obviamente, que no tributan y ganan una gran cantidad de dinero. Pero eso es un tema, no cree, de contrabando y de aduana, Cecilia, Juan Carlos, que eso son políticas que tendrían que ser efectivas por el Ejecutivo. O otro sector, hay sectores, Cecilia y Juan Carlos, que no sé qué privilegio gozan de no pagar impuestos como los cocaleros del Chapare. ¿Por qué no ponemos una política pública de realmente los cocaleros del Chapare tributen de manera bastante seria al país, porque el único sector productivo de la coca legal que se tenía era los yungas de La Paz? Entonces, acá creo que cargan el tema impositivo, el tema de vigilancia del patrimonio y todo, a ciertos sectores y que pueden ser contrarios al gobierno y que después ocurre que con el anexo en el ROS nos los van a poner a cualquier sector social opositor al gobierno o a alguna institución o al ciudadano de a pie. Entonces yo creo que también la salida puede ser política, que creo que es lo más aconsejable, que se sienten y dialoguen, porque va a ser muy tarde y triste, Juan Carlos y Cecilia, si en estas refriegas, especialmente en Santa Cruz, como se ve lo que se está viniendo, aparezca alguien caído de uno o de otro lado, inclusive de los uniformados policiales. Y el que va a llorar esa muerte es la familia de ese ciudadano y eso va a causar más convulsión. El gobierno debería sentarse seriamente a tratar esto. Y ojo, Juan Carlos, Cecilia, yo creo que es un llamado de atención a nuestros asambleístas, diputados, senadores, no solamente del rodillo que tienen,
sino también de los de oposición que no han sabido de alguna forma usar los instrumentos que tienen para usar el consenso y informar también a la sociedad. Cecilia, inclusive la ley 342, que es esta otra polémica del Plan de Desarrollo Económico y Social, uno revisa esto, Cecilia, y en los justificativos que indican que respetan la autonomía, pero en realidad se pasan por la autonomía, ¿qué indican? Supuestamente habrían socializado en 9 departamentos en una cumbre nacional con la COP, que tiene lamentablemente un partido, una identidad de partidaria azul, y con el Pacto de Unidad, que son obviamente adherentes al gobierno. ¿Y qué de los alcaldes, qué de los concejales, qué del gobernador y los asambleístas que no los llevaron a socializar esta ley? Si desea podemos hablar de esta ley, 2 o 3 artículos que son bastante censurables, inclusive que atentan a la autonomía, Cecilia. Entonces yo creo que habría que abrir una mesa de diálogo antes de irnos a una tensión innecesaria que podríamos pacificarla ya nomás, Cecilia, Juan Carlos. Doctor, a propósito de lo que usted dice antes de ingresar al tema de la ley 342, este primer día o esta primera jornada de paro multisectorial coincidía con el informe del presidente. ¿Usted cree que en el marco de lo dicho por el primer mandatario el día de hoy en este informe del país puede existir este camino al diálogo? Y si es así, ¿quiénes deberían participar de este diálogo, concretamente por la ley 386 y también esta ley que está siendo observada por otros sectores? Bueno, Cecilia, el diálogo tiene que ser siempre hasta la última esperanza que se tenga, porque las consecuencias después la paga el ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Hoy día el discurso del presidente obviamente a un principio llama mucho a la confrontación y no vuelca la página y a la conciliación. La verdad no lo veo como un presidente de Estado, lo veo como un presidente de un partido político solamente, y que va a cada rato victimizándose y sigue repitiendo el tema del golpe y que el gobierno de facto, y uno se pone a pensar y dice, un gobierno de facto, que hubo golpe de Estado. Yo no entiendo, Cecilia, ¿qué hacía los 2/3 del MAS aprobando la ampliación de Yanine Áñez si era un golpe de Estado? Yo no entiendo qué hacía los 2/3 del MAS aprobando el tema de dejar sin efecto las elecciones del 2019 si ellos creían que no hubo fraude y hubo golpe. Yo no entiendo un punto, aunque sea jocoso, cómo hace la ciudadana Lidia Patti cobrándose su sueldo en un gobierno de facto cuando era diputada. Entonces hay tantas incongruencias que al ciudadano obviamente pues le lastima porque todos queremos trabajar. Y el presidente hoy día habla de un golpe de Estado, de un magnicidio, y obvia puntos tan álgidos como el que estamos tocando de las leyes que mandan ellos y no llegan a un consenso, sino el rodillo. ¿Cuándo han quitado, Cecilia, en el reglamento los 2/3 para aprobar? En la anterior legislatura ya estaban visibilizando qué iban a hacer en esta legislatura, porque si mantenían el reglamento, tanto los 2/3 en senadores y diputados, no hubiéramos estado sufriendo estas tensiones en este momento, porque se estarían construyendo las leyes con consenso, ¿sí? Y segundo, Cecilia, no le he escuchado al presidente una autocrítica sobre el tema del avasallamiento de tierras, porque si hay algo sagrado en un Estado constitucional de derecho, es la propiedad privada de cada ciudadano, ¿sí? Y que hemos visto desde septiembre y pasado terminando el mes de septiembre, el avasallamiento con gente encapuchada, ¿no? Y haciendo arrodillar a la fuerza pública, a la policía, desmayando a un coronel, secuestrando a periodistas, y no actúa de manera inmediata el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno no hace los operativos como debería hacer con la policía, y tenemos en la total impunidad a sujetos encapuchados y que después al día siguiente nos vienen a decir, solo queríamos darles un susto. Y cuando uno les cuestiona esto, ¿por qué socapan estos grupos armados que toman la propiedad privada? Empiezan con la retórica y después apuntan, ¿y qué es la resistencia juvenil Cochala o la resistencia juvenil cruceña? Entonces yo creo que me parece que el presidente no está comprendiendo el
peso histórico que tiene esa banda presidencial y esa medalla, o le quedan grandes a ambas, ¿no? Y una cosa, yo debo lamentar mucho también el discurso del vicepresidente Choquehuanca, porque me parece que está entrando a un fanatismo andinocentrista que no nos está ayudando mucho. En este país no solamente estamos los andinos que vivimos en el lado de las alturas, como somos los paceños, como somos los orureños o potuseños, sino también hay chaqueños, hay tarijeños, hay orientales como en Santa Cruz, o hay amazónicos como es el Beni Opando. Por eso es plural este país. La Constitución, ¿qué dice? El Estado plurinacional. Y escuchar a un vicepresidente ensalzar, endiosar y realmente sacar ciertos egocentrismos étnicos no nos está ayudando más que a dividirnos. Yo le estoy dando en este momento un discurso que se ha manejado bastante en la Asamblea Constituyente y que se dijo un momento. Se cerró acá el Estado colonial y vamos a abrir la pluralidad de identidades étnicas, regionales o de lo que uno quisiera. Como yo le dije alguna vez, Cecilia o Juan Carlos, yo me puedo sentir identificado, yo me tomo una porción de mestizo aymara, pero primero soy boliviano. Y seguro que hay gente que dice, yo amo tanto Santa Cruz y es mi región, pero primero soy boliviano. O un chuquisaqueño, o un cochabambino, o uno de el Chaco boliviano, identifica su región, pero primero es boliviano. Y lamentablemente no están haciendo caso al informe del GIE que dice no es aconsejable que los políticos se refugien en el tema étnico para después confrontar a la ciudadanía. Y esa es una de las cosas que identificó el GIE, porque estamos empezando a levantar pasiones, Juan Carlos, de que tú eres blanco, tú eres oscuro, tú apellidas esto, tú eres de la región X, tú no eres indígena, por eso no eres boliviano, o porque tú eres cara, tienes menos derechos que el otro. Y creo que eso nos está llevando a un momento de confrontación y el presidente no nos está llamando a una reconciliación y tampoco menos el vicepresidente Cecilia. Y creo que estas leyes que han salido inconsultas están pasando por encima no solamente la Constitución, sino también la tolerancia de la gente y obviamente están poniendo a prueba lo último que queda de la institucionalidad de democracia en este país. Después se va a desbordar todas las calles como ahora y va a ser conflictivo. Doctor Vascope, ¿es inevitable la confrontación? Es decir, ¿se vienen 4 años de confrontación? Doctor Vascope, Juan Carlos. Mire. Sí. Permítame, Juan Carlos. Doctor Vascope, le pido unos instantes nada más, por favor, porque se esperaba su palabra desde temprano del gobernador de Santa Cruz. Podemos escucharlo, por favor, y continuamos hablando con lo que nos quedamos con esta consulta, Juan Carlos, que usted le ha hecho al doctor Vascope en este momento, si se vienen años de confrontación. Escuchemos y vamos en vivo, por favor, a esta hora de la noche. ¿Ya estamos en vivo? Con el gobernador de Santa Cruz, vamos a conversar con él. Perdón, que lo eligió, simplemente eso. Si él está formando parte de un acuerdo con el MAS, si él instruyó a esos diputados un acuerdo con el MAS, están las fotos en todos lados, que los diputados están en su entorno y que le diga la verdad y si no va a salir a bloquear, pero que no le mienta al pueblo porque lo único que genera es lo que pasó hoy día en la institución cívica. Problemas, discusiones, juzgamiento. Yo no puedo decir que él está vendido porque no lo sé. No lo sé, tendría que él darle la respuesta, pero que si el pueblo está pidiendo una respuesta de su alcalde, que lo eligió con esperanza, creo que el pueblo merece una respuesta, Jimena. ¿Cómo está? Buenas noches. Por favor, estamos en vivo, si nos puede escuchar. Por favor, corazón, el gobernador, para hacerle las consultas directamente. Que le diga al pueblo si él tiene algún problema con lo que el pueblo lo ha señalado en el comité, le han dicho. Que le diga la verdad, porque el pueblo eligió a un hombre que dijo que nunca iba a estar con el movimiento al socialismo, me lo dijo a mí personalmente, y que el movimiento al socialismo le había hecho mucho daño. Entonces, yo lo único que quiero es que el alcalde Johnny Fernández le diga al pueblo cruceño que lo eligió si tiene o no tiene acuerdo, o si los diputados de UCS fueron por su lado o fueron por instrucciones de él, y que el pueblo se quede tranquilo, ¿no? Que sigan con esa fortaleza.
los cruceños que están buscando no parar es porque están con una línea política. Esta es una lucha de un partido político contra la voluntad de un pueblo, Jimena, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que recalcar, y a la población que siga firme, que le dé esperanza, que le dé fortaleza y que le dé la voluntad a los sectores de continuar este paro hasta que logre su objetivo, que es la abrogación de esas normas. Gobernador, por favor, para que no me pierda, en vivo, por favor, gobernador, ¿cómo está? Buenas noches, Cecilia lo saluda, gobernador. Nosotros vamos a... Dígame cuando estemos listos, Roxana, por favor, estamos en vivo para todo el país, para poder conversar también y escuchar el pronunciamiento en la evaluación de esta primera mitad de, la primera jornada en realidad. Mañana se viene la segunda jornada de paro en Santa Cruz. Vamos a conversar con él en minutos nada más. Obviamente en esta entrevista para todo el país nos quedamos con la duda del doctor Vascopé en la sede de gobierno, lo que le preguntaba a usted, Juan Carlos, si se vienen más problemas de confrontación en los 4 años que siguen de aquí en adelante. Gobernador, buenas noches, ¿me escucha? Muchas gracias, gobernador, buenas noches por atendernos. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo está usted? Gracias, le agradecemos, estamos ya en este momento con Juan Carlos Monroy también en la ciudad de La Paz, y le agradecemos que nos pueda atender. ¿Cómo evalúa esta primera jornada de paro, gobernador? Como hemos visto, con aprendidos por parte de la policía a quienes estaban generando los bloqueos, y obviamente también con mucha esperanza, porque eso ha generado la molestia de la población, quien ha retomado las calles nuevamente y con aún más fortaleza para que se pueda llevar a cabo el paro cívico, que obviamente es multisectorial, está llevándolo en el paro alrededor de los sectores y de los comités, y creo que eso es lo que necesitamos todos, tener la tranquilidad de que el pueblo está saliendo, que los gremialistas y los transportistas tengan la tranquilidad que el pueblo los está apoyando, que no tengan miedo a las amenazas del gobierno nacional, que hay un pueblo que los está respaldando y que no le fallen, porque el pueblo le está respondiendo, y asimismo quiere el pueblo que su esfuerzo, su sacrificio, el no trabajar, el estar en la calle, el estar frente al sol, el ser reprimido por la policía, tenga su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? La abrogación del paquete de leyes que demanda este paro multisectorial. ¿Cómo califica, gobernador, en este caso lo que ha ocurrido en la mañana con el accionar de la policía en los diferentes puntos, obviamente de bloqueo, con los desbloqueos? Ya a esta hora de la noche se vuelve a ver el bloqueo en las calles de Santa Cruz de la Sierra, departamentos como La Paz, donde no se sintió el bloqueo, lo propio también en Cochabamba, Pando. ¿Cómo evalúa en general esta convocatoria del gobernador de Santa Cruz? Bueno, yo la veo muy buena. ¿Y por qué le digo muy buena? Cuando iniciamos el paro de los 21 días, el primer día era igual, el segundo día creció y fue creciendo y tomando mucho más fuerza. Irradiamos desde Santa Cruz, entre todos los cruceños, con ese movimiento liderizado por los jóvenes y las mujeres, a toda Bolivia. Y se unió toda Bolivia en un pedido. Creo que Santa Cruz despierta la esperanza de los bolivianos, y eso es el mensaje que le continuamos dando. Los aprendidos, las amenazas o la búsqueda de la policía de amedrentar a los cruceños le ha salido para atrás. Le ha salido para atrás porque el pueblo ha salido aún más, y ese es el mensaje que debe leer claramente la policía. Y a mí lo que me preocupa es que salen a levantar el bloqueo porque dicen que están resguardando la libre transitabilidad, que es un derecho constitucional. ¿Eso lo hicieron en Las Londras? No lo hicieron, Jimena. Cuando yo saqué diciendo de que iba a ir a Las Londras, recién mandaron policía, y lo dije públicamente. No van a haber aprendidos, porque aquí hay una complicidad. ¿Acaso hay aprendidos, Cecilia? No hay aprendidos, ni va a haber, porque hay una complicidad en búsqueda de ellos conformar sus milicias armadas, y eso no lo vamos a permitir. ¿Acaso hubieron aprendidos con los bloqueos de San Julián que pedían titulación ilegal? No, absolutamente no hubo aprendidos, ni siquiera lo desbloquearon. Entonces creo que la policía es para proteger a los bolivianos, no para estar a órdenes de un partido político. Juan Carlos Monroy también en este momento en la ciudad de La Paz, creo que tiene consulta. Juan Carlos, por favor, para el gobernador, que está en su punto de bloqueo. Gracias. También. Bueno, enseguida vamos a ir con él. Gobernador, hay muchos sectores que están planteando en este momento que se debe ir a un diálogo. ¿Usted cree que el diálogo es posible? Sin duda, el diálogo es posible, pero el diálogo debe ser con la responsabilidad de los tiempos. Cuando el movimiento al socialismo desde San Julián marcharon hasta la gobernación para tomar la gobernación, en 24 horas le solucionamos sus problemas y pudieron volver a sus casas.
Creo que la voluntad política del gobierno debe demostrarse en función del tiempo. Y en el documento que yo firmé decía claramente, en el plazo de 24 horas de la firma del contrato se debe dar soluciones a todos los problemas, y así fue, en 24 horas. No es la voluntad que tenía el gobierno. El gobierno tiene que instalar mesa, pero rápido, porque el pueblo no es juguete de nadie para estar en las calles mientras le tiran 4 o 5 días en mesa de diálogo. Esto tiene una realidad, sentarse para decir, vamos a hacer una pausa en las leyes y vamos a sentar a charlar con los sectores y charlar con las autoridades. La palabra del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, haciendo la evaluación de la jornada y claro, lo que se viene, y le insisto en el concepto, esta convocatoria no es por 24 horas, 48 o 72, es un paro indefinido y a eso van mis últimas consultas, doctor Vascopé, agradeciéndole la paciencia y la gentileza. ¿Alcanzará la fuerza? Mucho se está comparando, guardando las distancias y las diferencias de los hechos, y usted lo acaba de mencionar, cómo comenzó lo del 2019 a cómo está comenzando esto, en cuanto a una poca convocatoria, digamos, o una poca contundencia en algunas regiones más que en otras. Pero son situaciones muy diferentes las que han ocurrido, o usted las compararía. No, son muy diferentes, ¿no? Hay un estado de convulsión, obviamente, inflamado actualmente, pero no tiene esa volatilidad que tuvo el 2019. El 2019 el problema era Evo Morales, inclusive su misma gente no sale a defenderlo. Un sector identificado es el Alto. El Alto sí salía a defenderlo, sus sectores más radicales del Alto, las 20 provincias en La Paz, Evo Morales no se hubiera ido nunca. Evo Morales queda huérfano acá y declaraciones de varios dirigentes del Alto, que lo defiende a Linera o que lo defiende a Quintana. Entonces había un cansancio contra él y contra una rosca. Actualmente lo que existe que es una tensión por demandas regionales, primero, sectoriales, segundo, y que afectan, ¿qué? Leyes no consensuadas, Juan Carlos. Pero hay un condimento, Williams, político también, claro, evidentemente. Obviamente. No es solamente, por eso le preguntaba hace rato, ¿este es un aspecto que se resuelve técnicamente, jurídicamente, o hay un condimento político? Hay un condimento político, sin duda, porque las demandas son políticas, ¿sí? Hay una intencionalidad seguramente del gobierno que tiene un proyecto, pero también hay una intencionalidad de ciertos sectores también radicales que se resisten por resistirse, sin argumentos. Por eso es que a veces el ciudadano tiene que acudir o a la prensa o a algún analista para ver en lo técnico e informarse. Y ahí debo lamentablemente ver quiénes son nuestros diputados de oposición. Muy pocos que realmente proponen, identifican y con la ley en la mano nos muestran qué es lo que ha sucedido. Pero hay después una bancada extraviada de oposición sin iniciativa, sin tecnicismo, sin comunicación, sin estrategias, que nos deja huérfanos. Y ahora con transfugio más. ¿No? Y con transfugio más hoy en día. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Lo que hace el ciudadano es salir a protestar, Juan Carlos, porque no hay una presencia fuerte en el Parlamento, más allá que el reglamento los ha dejado un poco inválidos, pero por lo menos pueden tener ciertas luces de ser más imaginativos. Juan Carlos, obviamente la molestia viene de ciertos puntos técnicos que transgredan la Constitución, pero creo que la solución es sentarse en una mesa de diálogo y hay que discutir artículo por artículo. Yo te doy este último artículo de la 342, que les debe preocupar a los alcaldes y a los gobernadores. ¿Qué dice el artículo 4, numeral 4? Dice: los recursos provenientes de cooperación internacional se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social, reconstruyendo la economía para vivir bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si un alcalde, si un gobernador consigue cierto financiamiento internacional para un proyecto X, tiene que pasar por el visto bueno del ministerio, porque va a ver si está de acuerdo este plan, y por ahí ahí viene la susceptibilidad, por ahí es un alcalde opositor, un gobernador opositor, no le van a aprobar para su gestión ese proyecto, ese financiamiento internacional. Y le van a decir, no está usted ajustado, pero es una decisión política, solamente porque es opositor. Entonces, yo creo que estas cosas se tienen que redactar de mejor manera, para evitar que el interés político le perjudique a ese alcalde. ¿No es cierto? Puede ser opositor o puede ser un disidente dentro del MAS. Entonces,
yo creo que estas cosas que van así redactadas no son sanas. Y muchos dicen, yo veía el otro día un personero del gobierno, ahora que está en la FAM, y que nos decía de la manera más cínica, no, pero esto está desde el 2016. Por supuesto que está desde el 2016. Así de mal estaba desde el 2016 y lo han replicado este año con esta ley. Entonces, lo mejor es, si tienen vocación democrática, siéntense a dialogar, porque los que somos perjudicados somos los ciudadanos con los paros, las convulsiones, y los que pagan los platos rotos somos pues nosotros, la población, Juan Carlos. Doctor Vascope, le agradezco por su visita esta noche. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo a la gente. Muchísimas gracias. El doctor Williams Vascope nos ha acompañado, abogado, analista constitucionalista, abogado constitucionalista, hablando de estas que son las leyes polémicas que están generando y están motivando estas movilizaciones en nuestro país. Tenemos consejos a esta hora, Mariana. Exactamente, Juan Carlos.